Hay muchos temas, sí, interesantes. Dicen los Sigue. diputados que van a modificar la ley de extinción de dominio. Van a hacer cambios para poder llegar a un consenso. Sobre todo se habla de la retrospectividad, ¿no? Que es como un superflujo de llegar a la retroactividad. Yo no creo que sea tan fácil. Después de todos los incidentes que se han dado con este asunto de la ley de extinción de dominio, yo no creo que después de todas las opiniones que se han emitido, después de lo que han dicho especialistas en la materia, después de la posición de los partidos políticos con respecto al tema, especialmente los partidos de oposición, yo no creo que finalmente el gobierno se va a aventurar, aunque tuviese mayoría, a aprobar la ley de extinción de dominio. Incluso ni siquiera como un ejercicio populista. Populista de decir, yo mandé la ley, hice la ley y aprobé la ley, sabiendo que tiene errores fundamentales, que tiene errores que van a ser atacados en el Tribunal Superior Administrativo y en el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que ahora más bien lo que se está haciendo es ruido. Y ese ruido es con la finalidad de ver la reacción, cómo van a seguir las reacciones. Como fue ruido, por ejemplo, el caso de lo que dijo ayer el presidente, lo que decidió el presidente antes de ayer, parar la aplicación del alza de la tarifa eléctrica. Ajá, parar la aplicación del alza de la tarifa eléctrica, pero ya el palo está dado. Ahora yo soy el salvador porque la paré. Dije, no se puede ya, pero ya el usuario lo estaba pagando hacía mucho. Ya las tarifas se las estaban cobrando todo el mundo. Entonces, eso es lo que está pasando con la ley de extinción de dominio o con el proyecto de ley. Va a ocurrir lo mismo y al final de cuentas no se va a aprobar porque ellos lo saben, lo conocen, y a pesar de la insistencia que mantienen, a pesar de la insistencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos en que esta ley se aplique como forzó Estados Unidos la aprobación de la ley de lavado de activos en República Dominicana. De esa misma manera Estados Unidos tiene ese mismo interés. Ahora, ya ellos vieron, y por eso fueron las declaraciones de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados ayer, que se iba a hacer un nuevo mecanismo, que iban a haber algunas nuevas modificaciones, todo ese tipo, pero no creo que pase de ahí. Muy bien. Miren, Laura. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Laura. Yo creo que es positivo que por lo menos se haga un esfuerzo de revisar estos puntos, sobre todo porque ha sido el reclamo de distintos sectores. Y parecería que parte del objetivo de esa revisión es lograr un consenso más amplio. A ver si con ese consenso más amplio, entonces también se pudiera corregir el otro problema serio que tiene este proyecto de ley, que es el tema de que se esté conociendo como proyecto de ley ordinaria y no como ley orgánica. Sin embargo, ahí hay otro tema que también tiene que ser analizado cuidadosamente y es esa distorsión de la presunción de inocencia que queda en general en este proyecto de ley, porque básicamente invierte toda la carga de la prueba. El que es propietario en realidad no es tan propietario, porque si le inician un proceso, quien tiene que probar que es adquiriente de buena fe, que no tiene ningún tipo de vinculación, etcétera, es ese propietario que según nuestra legislación hasta el momento sería un adquiriente de buena fe para fines de la ley. Y si no se le demuestra mala fe, entonces no tiene ningún problema, pero este proyecto de ley lo estaría invirtiendo todo. Entonces, la verdad es que hay puntos preocupantes y que por más presión que hagan los Estados Unidos con relación a este tema, debe tomarse el cuidado, el Congreso, de que sea una ley, no solamente que pase el estándar constitucional, sino de que sea aplicable de forma racional y que no se convierta, como la misma procuradora lo ha reconocido, en un instrumento de amenaza, de chantaje y de generarle problemas a muchísima gente. Bueno, es que cuando se firmó el acuerdo para la ley, queda claro y muy claramente establecido
que la ley tiene que ajustarse al sistema constitucional interno. Por tanto, la ley de alguna manera anula una responsabilidad incluso del propio Estado, que es el registro, la presunción de inocencia, la retrospectividad, que es una manera de ir hacia atrás, ¿verdad?, que no existe en el sistema jurídico dominicano. Pero también la ley convierte a cada ciudadano en una especie de CIA, ¿verdad?, que usted haga sus propias indagatorias y determine cuál es el origen de las fortunas de cada una de las personas que usted pudiera estar vinculado. Es decir, es una cosa verdaderamente absurda desde ese punto de vista. Ahora, de si están haciendo aguaje, no, yo creo que en el escenario de la Cámara hay dos cosas, pienso. Primero, no está la misma cantidad de votos que tiene, digamos, el gobierno en el Senado, y por tanto ahí hay que ser tenemos que tener más consenso. Creo que la parte política también ha permitido, es decir, y toda esta discusión que hemos tenido también ha ayudado a que los propios diputados entiendan mejor el problema que pudiera crear la ley y los riesgos, porque el problema es que la ley corre el riesgo de verse expuesta a ser o eliminada o, como ha ocurrido en otras experiencias, ser chapeadas, ¿verdad? Entonces, como que no tiene sentido que una ley cuyo propósito parece loable y está unida a la ley de lavado, porque tiene que ver con esto, no se haga de la manera correcta para que sea, una vez salga, un mecanismo efectivo de ciertamente poder recuperar bienes que son sustraídos al Estado o personas que están vinculados en negocios ilícitos como el narcotráfico y que muchas veces cuando son procesados el Estado no tiene. Creo que todavía la gente ¿cómo que se llama? La dirección que guarda los bienes incautados. Hay dos. Hay dos, porque bueno, aquí siempre tenemos dos o tres cosas. Hay una pero esa tiene todavía bienes de Quirinos y esa época que no se han podido ejecutar. Pero están ahí los bienes. Muchos de ellos o deteriorándose, muchos de ellos alguien usándolos de manera particular. Por tanto, yo creo que es lógico hacer una ley buena. Obviamente, de la parte política, sobre todo la parte oficial, lo que le está vendiendo a la gente y la gente se lo compra fácil. Bueno, es para recuperar los robados. ¿Y quién no está de acuerdo con eso? O sea, salvo los que estén involucrados en los robos, tal vez no les gustaría que recuperen los robados. Pero después todo el país está en eso. Pero ocurre que esa es la parte buena. Esa es la bonita. La parte mala va a ser para el ciudadano que está apoyando eso y que está contento cuando le diga, pero su departamento no es suyo. Usted lo compró a una cosa. ¿Cómo va a ser? Pero usted lo tenía en el mercado, usted lo tenía en el banco, yo lo fui al banco, el banco me lo financió. No, pero usted queda sujeto a una compensación o a que vamos a ir a este proceso que dura 20 años, usted búsquese su familia por ahí, arrímese por ahí. Entonces esa es una cosa inaceptable, inadmisible en una democracia. Así es. ¿Entiendes? Simplemente eso. Y no crea, si tienen mayoría la aprueban. Porque todo es lo que más cosas hemos hecho. Y por eso que yo creo que el Constitucional ha tenido que trabajar más en chapear eso que en dedicarse a otras partes de mucho más contenido en base a principios, establecer principios. Obviamente, cada vez que hacen pronunciamiento de esto, pues deja por lo menos un rastro positivo. Pero fíjate que ni siquiera eso le hacen mucho caso, siempre tratan de burlar esas disposiciones constitucionales. Porque en el fondo hay una resistencia también a someterse al sentido del límite, ¿verdad? Que hay un límite en la que usted puede legislar y hay una dirección. Pero tú dices que ya el palo está dado, pero ¿tú sabes cuántas veces iba a subir la tarifa? 17 veces. El palo medio se lo han dado a la gente. Sí, pero se lo dieron. Sí, pero medio un palo. Se lo dieron. Pero acuérdate que... pero los palos iban a seguir. Ahora los palos iban a seguir, pero ahora tiene que volver eso al Consejo Nacional de Económico y Social. No, pero eso está ahí ya hace mucho tiempo, y hay una comisión de seguimiento de eso. Ese no es el tema. Además de que se han incumplido otros puntos del pacto. Porque la única parte del pacto que aprobó
y aplicó el gobierno fue la de subir la tarifa. Las otras no le hicieron caso. Las recomendaciones de reducir los gastos y los gastos corrientes y todo ese tipo de cosas, nada de eso. Eso no se le aplicó al sistema de administración. Entonces, eso fue lo que hicieron.